Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Profesor X. La clase de hoy será sobre prismas, así que tomen sus apuntes y comencemos. Bueno, ¿qué es un prisma? Un prisma es un poliedro que está limitado por dos polígonos iguales, es decir, dos polígonos congruentes y varios cuadriláteros. Veamos un ejemplo de un prisma. Este, por ejemplo, es un prisma. Vemos que es una figura de 3 dimensiones formada solo por figuras planas, por lo tanto es un poliedro, pero además vemos que está formado por dos polígonos que son iguales, por ejemplo este rectángulo de aquí arriba y el rectángulo de abajo son iguales y tiene varios cuadriláteros, es decir, figuras de 4 lados que los unen. Eso también sería un prisma. Vemos que este triángulo de aquí arriba con este triángulo de aquí abajo son iguales, son congruentes y tienen 3 cuadriláteros que los unen. Este de acá, este que se une aquí en esta parte y este que se forma de este lado. Este también sería un ejemplo de prisma. Los dos polígonos iguales serían este de aquí arriba y el de aquí abajo, que son en este caso pentágonos, y tiene en este caso 5 cuadriláteros que los unen. También hay prismas en la vida cotidiana, como el cubo de Rubik, una nevera, un edificio como estos, que es un ejemplo de prisma. Una lavadora también puede ser un ejemplo claro de prisma. Dependiendo también del diseño, pues hay algunas lavadoras que no son completamente planas, pero este sería un ejemplo. Este tipo de muebles, o puff, como lo llaman algunos, también es un tipo de prisma, de manera que es un ejemplo que nos sirve para mirar un prisma en nuestra vida. Bien, veamos ahora cuál de estas figuras, cuál de esos ejemplos corresponde a un prisma. En el primer ejemplo tenemos un cilindro de estos que se utilizan para el gas que usamos en la cocina, un balón de fútbol, en este caso el utilizado en el Mundial de Rusia 2018, una caja de cartón común y corriente y un cono de tránsito. Bien, si dijiste que el prisma era el cilindro de gas, te equivocaste porque el cilindro de gas está formado por una superficie curva. De manera que no es un prisma, tampoco es un poliedro. Si dijiste que el prisma era el balón, tampoco acertaste porque el balón está formado por una superficie curva. Si dijiste que el prisma era el cono de tránsito, te volviste a equivocar porque también está formado por una superficie curva. En cambio, si dijiste que la caja común y corriente era un ejemplo de prisma, acertaste. La caja está formada por varias figuras planas, incluyendo dos que son exactamente iguales y varios cuadriláteros que las unen. ¿Cuáles son los elementos de un prisma? Ya habíamos visto en nuestra lección anterior los elementos de un poliedro. Habíamos visto que los poliedros poseen caras, aristas y vértices. En el caso de los prismas tenemos los siguientes elementos. Bases. Son los polígonos congruentes y paralelos que limitan el prisma. Es decir, son dos de las caras del prisma, las que son exactamente iguales. Como en este ejemplo vemos aquí esta cara azul, esa es una base, y la del piso que también es azul, pero ya que tiene superpuesta una cara roja, pues se ve así como medio moradita, pero las dos son azules. Estas son las bases de este prisma. Caras laterales son los paralelogramos o los cuadriláteros que limitan el prisma. Son estas caras de aquí las que forman las paredes laterales del prisma. Todos son cuadriláteros, figuras de 4 lados. En este caso, esta figura tiene 5 caras laterales y 2 bases. Es de aclarar que todos los prismas deben contener 2 bases y ya el número de caras laterales pues dependerá de la forma que tengan sus bases. Aristas básicas. Las aristas básicas son las aristas que forman la base. Ya habíamos visto que las aristas son estas líneas, estos bordes donde se unen las caras, ¿okay? Pues las aristas que hacen parte de la base
de los prismas de cualquiera de las dos bases se llaman aristas básicas. Sirven para unir las bases con las caras laterales. Aristas laterales. Son estas aristas que están aquí en color morado, que son las que unen las caras laterales entre sí. La altura es el espacio que hay o la medida que hay entre los planos que contienen las bases del prisma. Aquí, por ejemplo, sería esta distancia entre esta base y esta otra. Lo que mide esta distancia será la altura del prisma y se simboliza como h, que en inglés sería height, altura, y una p que indica que es la altura del prisma. Veamos cómo se clasifican los prismas. Los prismas se pueden clasificar de acuerdo con tres criterios diferentes: según la forma de sus bases, según la posición de sus caras laterales y según la medida de sus aristas básicas. Vamos a ver. De acuerdo con la forma de sus bases, un prisma puede ser triangular si sus bases son triángulos, cuadrangular o rectangular si sus bases son un cuadrado o un rectángulo, pentagonal si su base es un pentágono, y así sucesivamente. Si su base es un hexágono, pues será un prisma hexagonal; si es un heptágono, será un prisma heptagonal, y así sucesivamente de acuerdo con la forma de sus bases. Según la posición de sus caras laterales, un prisma puede ser recto u oblicuo. Un prisma es recto si sus caras laterales son perpendiculares a las bases. Recordemos que la palabra perpendicular quiere decir que forma 90 grados. Y es oblicuo cuando sus caras laterales no son perpendiculares, es decir, cuando no forman ángulos de 90 grados. Miremos este ejemplo de prisma recto. Como vemos aquí, la base forma 90 grados con las caras laterales, son perfectamente rectos. Y en el caso de un prisma oblicuo, como vemos aquí, los ángulos que se forman entre una cara lateral y la base no siempre van a formar 90 grados. Por lo tanto, ese sería un prisma oblicuo. Vemos que es como que se inclina un poco hacia un lado. Esos son los prismas oblicuos. Y según la medida de sus aristas básicas, un prisma puede ser regular e irregular. Es regular si sus aristas básicas son congruentes, es decir, si las aristas que se forman al unir la base con las caras laterales son todas iguales. O es irregular si alguna de estas aristas no mide lo mismo que las otras, es decir, que sus aristas no sean congruentes. Veamos un ejemplo de prisma irregular. Este es un prisma irregular, puesto que las aristas que forman la base, estas de aquí arriba, no son todas iguales. Como vemos, estas son más largas que estas de acá. Por lo tanto, ese sería un prisma irregular, además de que es un prisma recto. Y este sería un prisma regular. Sus aristas básicas, es decir, las aristas que forman la base del prisma, son iguales, son congruentes. Entonces este sería un prisma regular. Veamos un ejemplo. Clasifiquemos este prisma que tenemos a este lado. Entonces, como vemos, las aristas básicas, las que forman aquí la base, no son todas iguales. Evidentemente hay unas más corticas que las otras. Por lo tanto, este prisma es irregular. Además, vemos que la base tiene 4 lados. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, entonces será un prisma cuadrangular. Como sus caras laterales son perpendiculares a sus bases, entonces es un prisma recto. Vemos entonces que entre las caras laterales y las bases se forman ángulos rectos de 90 grados. Entonces ya tenemos la clasificación de este prisma. Es un prisma cuadrangular, recto e irregular, así con los tres criterios. Veamos otro ejemplo. Ahora clasifiquemos este prisma de acá. Como vemos, entonces las aristas básicas son todas iguales, por lo tanto este es un prisma regular. Además, la base tiene 6 lados, por lo tanto es un prisma hexagonal. Y como sus caras no están perpendiculares a la base, es decir, está inclinado, no está formando ángulos rectos, entonces es un prisma oblicuo. Por lo tanto debemos decir que este prisma es hexagonal, oblicuo y regular.
Ahora vamos a hablar de las medidas de los prismas, ya que vamos a estudiar tres en particular: el área lateral, el área total y el volumen. El área lateral se puede determinar mediante la expresión AL es igual a PB por HP, y esto significa que el área lateral es igual al perímetro de la base. Recordemos que perímetro es la suma de todos los lados por la altura del prisma. Área total la podemos determinar por medio de la expresión AT es igual a 2AB más AL, que quiere decir área total es igual a 2 veces el área de la base. Recordemos que la base es una figura plana, le podemos hallar el área dependiendo de la figura que tengan. Es importante que recordemos las expresiones para hallar el área de las figuras planas, más el área lateral, que es esta misma que hallamos aquí. Y finalmente el volumen lo podemos determinar mediante la expresión V es igual a AB por HP, que significa volumen es igual al área de la base por la altura del prisma. Vamos a poner como ejemplo este prisma de acá, que es un prisma hexagonal, recto y regular, y vamos a determinar entonces su desarrollo plano. Este sería el desarrollo plano, quiere decir que lo estamos desdoblando para ver claramente todas sus caras en un mismo plano. Si hablamos del área lateral, entonces sería el área de todas sus caras laterales juntas, o sea, sería esta área de acá, toda esta parte. Esta sería el área lateral del prisma. Si hablamos del área total, ya tendríamos que agregarle a esto sus dos bases. Por eso en la expresión tenemos que sumar 2 veces el área de la base con el área lateral. Entonces, cuando hablamos de área total, nos referimos a toda el área que compone el prisma. Y si hablamos de volumen, pues nos referimos a la medida del espacio que ocupa este cuerpo geométrico. También podríamos hablar que el volumen se refiere a la cantidad de materia que puede almacenar este prisma. Imaginemos que este prisma es un tanque de agua. Entonces la cantidad de agua que es capaz de almacenar hasta estar lleno, ese sería su volumen. Bien, entonces tenemos este primer ejercicio donde nos piden determinar el área lateral, el área total y el volumen de un prisma cuadrangular de 8 centímetros de altura y cuya base mide 5 centímetros de lado. Siempre recomiendo que antes de empezar a hacer el ejercicio hagamos la gráfica correspondiente. Entonces, en este caso nos dicen que es un prisma cuadrangular, por lo tanto sabemos que la base del prisma va a ser un cuadrado, algo como esto. ¿Sí? Es un prisma cuadrangular y nos indican que la altura de este prisma es de 8 centímetros, o sea que esta medida de aquí es de 8 centímetros, y que la base, que es un cuadrado, mide 5 centímetros de lado. Lógicamente, como es un cuadrado, pues todos los lados deben ser iguales, todos deben medir 5 centímetros. Muy bien, ahora sí, vamos a hallar entonces el área lateral, el área total y el volumen de este prisma. Recordemos que el área lateral de cualquier prisma es igual al perímetro de la base por la altura del prisma. Entonces, el perímetro de la base, sabemos que la base es un cuadrado, o sea que tiene 4 lados. Como es un cuadrado, todos los lados son iguales y miden 5 centímetros. Es decir que el perímetro de esta figura será 5 más 5 más 5 más 5, o lo que es lo mismo 5 por 4, es decir 20 centímetros. Ese es el perímetro de la base, multiplicado por la altura del prisma. El ejercicio nos dice que la altura del prisma es 8 centímetros, por lo tanto la altura es 8. 20 por 8 nos daría como resultado 160. Como esto está en centímetros y eso también está en centímetros, la respuesta me queda en centímetros cuadrados. Muy bien, o sea que el área lateral de este prisma es 160 centímetros cuadrados. Recordemos que el área lateral es el área de todas las caras laterales. Este prisma tiene 4 caras laterales.
sumando el área de todas esas caras nos daría 160 centímetros cuadrados. Ahora vamos a determinar el área total de este prisma. Recordemos que el área total es igual a 2 veces el área de la base más el área lateral. Entonces tenemos que hallar el área de la base, que no la conocemos, y el área lateral ya la habíamos determinado, que es 160 centímetros cuadrados. Para hallar el área de la base tenemos que tener en cuenta la figura. En este caso la base es un cuadrado, es este cuadrado de aquí. Muy bien, recordemos que el área de un cuadrado, eso lo sabemos desde cursos anteriores, el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado, es decir, la medida del lado elevada a la 2. Aquí el lado mide 5 centímetros, por lo tanto el área de este cuadrado será 5 al cuadrado, es decir, 25 centímetros cuadrados. Esta es el área de la base. Entonces, ya que tenemos el área de la base, podemos hallar el área total. El área total sería 2 veces el área de la base, que ya sabemos que es 25, más el área lateral, que sería 160. Esto nos daría 2 por 25, nos daría 50. 50 más 160 nos daría como resultado 210 centímetros cuadrados. Recordemos que el área lateral está en centímetros cuadrados y el área de la base está también en centímetros cuadrados. Entonces centímetros cuadrados más centímetros cuadrados nos da como resultado también centímetros cuadrados. El área total de este prisma es 210 centímetros cuadrados. Ahora vamos a hallar el volumen de este prisma. Entonces el volumen de cualquier prisma es igual al área de la base por la altura del prisma. Ya teníamos hallada el área de la base. Cuando hallamos área total, sabemos entonces que el área de la base es igual a 25 centímetros cuadrados. Y sabemos que la altura del prisma es 8 centímetros porque el ejercicio nos da esa información. Por lo tanto, el volumen será área de la base, es decir, 25 por 8. Y esto nos da como resultado 200 centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros cúbicos? Porque 25 es un área, está en centímetros cuadrados, y 8 es una medida, una altura que está en centímetros. Luego centímetros cuadrados por centímetros me da como resultado centímetros cúbicos. Recordemos que se suman los exponentes. Entonces, en este caso tendríamos el volumen en centímetros cúbicos. El área lateral 160 centímetros cuadrados, el área total 210 centímetros cuadrados y el volumen 200 centímetros cúbicos. Muy bien, ahora tenemos el ejercicio número 2, donde nos piden determinar el área lateral, el área total y el volumen de un prisma pentagonal regular de 10 centímetros de altura y cuya base tiene un área de 30 centímetros cuadrados y mide 2 centímetros de lado. Como siempre, vamos a realizar primero el dibujo. Esto es un prisma pentagonal, lo que quiere decir que su base será un pentágono, una figura de 5 lados. Y además nos dice que es regular, por lo tanto los 5 lados deben ser iguales. Bien, sería algo más o menos como esto, teniendo en cuenta que estos 5 lados de la base deben ser iguales. Entonces la base es esta figura, que es un pentágono regular, un pentágono con sus 5 lados iguales. El ejercicio nos dice que la altura del prisma es 10 centímetros. Por lo tanto, esta medida de aquí son 10 centímetros. Además nos dice que el lado de la base mide 2 centímetros. Y también nos da de una vez el dato del área de la base, que nos dice que es de 30 centímetros cuadrados. ¿Ok? Y nos pide hallar área lateral, área total y volumen. Comencemos con el área lateral. El área lateral, como sabemos, para cualquier prisma es el perímetro de su base por la altura del prisma.
El perímetro de la base es la suma de todos los lados de la base. Como cada lado mide 2 centímetros y este pentágono es regular, o sea que todos los lados miden igual, miden 2 centímetros, pues hallar el perímetro es muy sencillo, sería 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 5 veces el 2. Eso nos daría como resultado 10 centímetros. Y la altura del prisma, el ejercicio nos da esa información, nos dice que es 10 centímetros. Por lo tanto, el área lateral sería 10 por 10, es decir, 100 centímetros cuadrados. Esta sería el área lateral. Vamos ahora con el área total. Para el área total de cualquier prisma, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 2 el área de la base y sumar el área lateral. El área de la base es un pentágono que tiene un área de 30 centímetros cuadrados. Ya el ejercicio nos está dando el valor del área. Entonces simplemente reemplazamos, esto sería 2 por 30 más el área lateral que lo habíamos calculado aquí, que es 100. Entonces 2 por 30, eso me daría 60, más 100 me daría 160 centímetros cuadrados. Esta sería el área total. Y finalmente, para hallar el volumen de cualquier prisma, lo que hago es multiplicar el área de la base por la altura del prisma. En este ejercicio ya tenemos el área de la base, que es 30 centímetros cuadrados, y la altura del prisma, que es 10 centímetros. Multiplicando 30 por 10, eso nos daría 300 centímetros cúbicos. Este sería el volumen de nuestro prisma. Bueno, vamos a observar este problema que nos proponen aquí. Este es el ejercicio número 3. Y nos dicen que para hacer cajitas de regalo se tiene una lámina de cartón de 60 por 72 centímetros, es decir, 60 centímetros de ancho por 72 centímetros de largo. Si se quiere que las cajitas sean cubos de 6 centímetros de arista, recuerden que un cubo es un poliedro, es un prisma cuadrangular donde todos sus lados miden lo mismo. ¿Cuántas cajitas se pueden hacer? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro dibujito. Acá tenemos, esta es la lámina de cartón. Entonces tenemos una lámina de cartón, así como si fuera un pliego que mide 60 centímetros de un lado y 72 centímetros del otro lado. Esto es con lo que contamos para hacer las cajitas. Y las cajitas queremos que sean cubos. Entonces las cajitas tendrán más o menos esta figura. ¿Sí? Serán cubos de 6 centímetros de arista, o sea, cada uno de sus lados medirá 6 centímetros. Como es un cubo, todos los lados deben medir exactamente lo mismo. Bueno, ahora nos piden determinar entonces cuántas cajitas se pueden hacer. Para yo determinar cuánto cartón se me va para hacer una cajita, lo que tengo que determinar es su área total. Y luego eso lo voy a tener que relacionar con la cantidad de cartón que tengo para saber cuántas cajas me alcanzan. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar cuánto cartón tenemos. Para eso tenemos que hallar el área de esta lámina de cartón. Como sus medidas son 60 por 72, entonces es un rectángulo. Recordemos que el área de un rectángulo se halla multiplicando su medida de la base por la altura. En este caso 60 por 72. Y eso nos da como resultado un área de 4.320 centímetros cuadrados. Esta es la cantidad de cartón que tenemos para trabajar. Ahora vamos a ver cuánto cartón se necesita para cada cajita. Entonces vamos a hallar el área total de las cajas. El área total sabemos que es igual a 2 veces el área de la base más el área lateral. Por lo tanto tenemos que hallar esos valores. ¿Cómo hallamos el área de la base? El área de la base es igual, recordemos que la base es un cuadrado, por lo tanto el área de un cuadrado es lado al cuadrado. En este caso sería 6 al cuadrado. Entonces 6 elevado a la 2 es igual a 36 centímetros cuadrados. Esta sería el área de la base. Ahora miremos el área lateral.
el área lateral sabemos que es el perímetro de la base por la altura del prisma. En este caso el perímetro de la base, entonces son 4 lados que miden 6 centímetros, o sea sería 6 más 6 más 6 más 6, 4 veces 6, o sea 24 por la altura. Y la altura del prisma, como esto es un cubo y todos sus lados miden lo mismo, la altura también será 6. Entonces, el área lateral será el perímetro, 24, por la altura, que es 6. Multiplicamos 24 por 6 y eso nos da como resultado 144 centímetros cuadrados. Y esta sería el área lateral. Ahora ya podemos hallar el área total de la caja, que sería igual a 2 veces el área de la base, es decir, 2 veces 36, más el área lateral, que sería 144, y eso nos da como resultado 216 centímetros cuadrados. Bien, ya tenemos entonces la cantidad de cartón que tenemos, que es 4.320 centímetros cuadrados, y también tenemos la cantidad de cartón que se necesita para una sola caja, que sería 216. La pregunta del problema es ¿cuántas cajitas se pueden hacer? Para saber eso simplemente tendremos que dividir estos 4.320 entre estos 216. Lo vamos a hacer por aquí. 4.320 entre 216, y eso nos da como resultado 20. Por lo tanto, con esa cantidad de cartón podremos realizar 20 cajitas de regalo. Esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. Y listo, eso fue todo por ahora. Recuerden darle like y suscribirse al video si les gustó. Si tienen alguna pregunta o quieren que les explique algún tema en específico, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Y recuerden activar las notificaciones para estar pendiente de los nuevos videos que subamos. Hasta la próxima clase.